empezamos a ver esta unidad que se llama funcionamiento en vacío. Y lo que se hace en esta unidad es una síntesis de aquellos que hemos estado viendo en parte, mezclado cuando veíamos las conexiones, los diferentes tipos de conexiones de los transformadores trifásicos. Y qué era lo que podía llegar a suceder. Cada una de ellas tenía párrafos, pero no era la parte esencial de qué era lo que podía llegar a suceder cuando se presentaban los trifásicos e iba a depender fundamentalmente de cómo estaba el transformador. Hay una cosa que si no, todavía no lo tienen claro, se los reitero, digamos. El banco trifásico de transformadores monofásicos va a tener un comportamiento análogo al transformador trifásico con núcleo acorazado. En realidad esto obedece de que, si recuerdan, cuando vimos la conformación de un transformador acorazado, dijimos de que podíamos llegar a reducir la sección de la parte que compartían del hierro que compartían los flujos, precisamente porque estaban desfasados 120 grados entre sí. Entonces estos flujos se podían llegar nos permitían reducir la sección de hierro. Aún así, en ambos extremos teníamos la otra parte de hierro, lo cual nos daba un mejor, en su momento lo definí como un mejor comportamiento ante precisamente la aparición de los armónicos y en otra circunstancia que es en dos circunstancias más, uno que es el cortocircuito, sobre todo si ese cortocircuito es monofásico o bifásico, y el otro es las cargas desequilibradas. En esta unidad vamos a ver y vamos a hacer hincapié en que los transformadores con núcleo a columnas, en realidad, por el hecho de que le habíamos eliminado dos de los yugos y lo habíamos puesto en un plano, tienen algunos comportamientos particulares que vamos a poner de manifiesto en estos casos. En los transformadores monofásicos se suele despreciar los armónicos de la corriente de excitación. Nosotros dijimos de que esta corriente de excitación era una onda deformada que se deformaba precisamente por el ciclo de histéresis del hierro, y lo que nos interesaba era que entrara una fuerza electromotriz sinusoidal y nos entregara al secundario otra fuerza electromotriz sinusoidal. También habíamos dicho de que esa ciclo de histéresis se manifestaba en una deformación de la corriente de excitación, donde hicimos el análisis y vimos de que iban a aparecer los armónicos de orden impar. De esos armónicos de orden impar, los más importantes era el tercero, le seguía en importancia el quinto, y del séptimo en adelante lo que hacíamos era despreciarlo porque tenían realmente un muy pequeño valor. Vamos a ver ahora, a preocuparnos especialmente con los distintos tipos de conexiones, a ver qué es lo que sucede con estos terceros y eventualmente los quintos armónicos. Fíjense ustedes de que si las fuerzas electromotrices son sinusoidales,
va a llegar un momento en que tengamos en transformadores trifásicos las tres fases que las corrientes de excitación de las tres fases pueden llegar a tener terceros armónicos, pero esos terceros armónicos ahora si los consideramos en una sola máquina, como están desfasados entre sí, tienen el triple de la frecuencia, estos terceros armónicos se pueden llegar a sumar entre sí. También habíamos dicho de que estos terceros armónicos circulando por la línea iban en esencia, a provocar dos tipos de inconvenientes. Uno de ellos es que normalmente las líneas aéreas comparten apoyos con otras redes, fundamentalmente que van cercanas, o bien pueden compartir el apoyo o estar muy cercanas con las redes de telefonía. Si la telefonía por cable se sigue utilizando, hay muchas señales que también se suman, se incorporan a esa telefonía por cable, y señales que están vinculadas a la informática, y todavía hay equipos, inclusive electrónicos, que no están insensibilizados a los armónicos de orden superior. Entonces, vamos a tener por un lado, una perturbación en las líneas de telefonía, un ruido audible. Digamos, los seres humanos tenemos capacidad para escucharlo. A eso, o sea, nuestro oído tiene capacidad para escucharlo. Estamos hablando de 150 ciclos o de 250 ciclos, tercero y quinto armónico. Nos molestan, nos joden. Tal vez alguno de ustedes lo habrá escuchado. Hay una tendencia, digamos así, generalizada a que en este momento, desde hace ya varios años, se vienen haciendo promociones telefónicas. Estos normalmente, como son empresas que se dedican a eso, y masivamente utilizan las comunicaciones, no siempre van eh, por la red alámbrica, sino de que se meten inalámbrico, y hay veces que me ha sucedido en varias ocasiones que directamente no escuchas nada, o sea, por más de que eh, lo intentes, pero tenés un ruido de fondo que es fortísimo. En estos casos es generalmente esta interferencia de los terceros armónicos que están circulando por la línea. Y bueno, en el otro caso, si bien electrónicamente se pueden filtrar esos frecuencias de orden superior, no siempre los equipos lo tienen. Así empezamos con estos análisis. Y vamos a empezar con el núcleo corazado y la conexión estrella-estrella. Recordemos, núcleo corazado o un banco trifásico de transformadores monofásicos, en este caso como que se van a presentar los mismos efectos. Según se vio, la característica de la conexión estrella-estrella se halla muy influida por el aislamiento del neutro de los primarios. Recuerden de que habíamos visto algo de esto, de que si tenemos el neutro aislado, es posible de que la tensión de línea, seguro que la tensión de línea no se va a deformar, pero sí se deforma la tensión de fase en determinadas circunstancias, ya sea por cargas desequilibradas o también ahora vamos a ver por la influencia de los armónicos. El estudio que sigue se subdivide según que el neutro de los primarios esté aislado o conectado al neutro del generador, y según estén conectados los secundarios.
Primer caso, neutro de los primarios conectados al neutro del generador. O sea, acá se ve el esquema, que es lo que tenemos, los generadores de las tres fases, tenemos los tres devanadores, y en este caso hay una unión rígida entre lo que es el neutro del generador y el neutro de los primarios. Entonces decimos que el neutro de los primarios está conectado al neutro de un generador trifásico conectado a una estrella, cuyas tensiones son sinusoidales y están equilibradas. Fíjense que yo les voy a hacer casi siempre la salvedad de que empezamos estudiando las tensiones equilibradas y después vamos a ver los problemas. En esta figura lo que estamos viendo son los oscilogramas de la tensión BAN, que es lo que se ha representado, o sea, en este caso, entre la fase y el neutro, aplicado a uno de los transformadores. También se ve de la corriente, la forma de onda de la corriente de la excitación en la fase A, de ese transformador y la corriente que circula por el neutro, ¿sí? Esto es la corriente que está circulando a través del neutro, en la parte superior. Cuando la tensión aplicada es sinusoidal, la corriente de excitación solo contiene armónicos impares, siendo el tercero el más importante de los superiores. Si son iguales los transformadores, también lo serán sus corrientes de excitación. O sea, si tengo tres transformadores iguales, sus corrientes de excitación son iguales, salvo de que van a estar desfasados 120 grados entre sí. La corriente que circula por el neutro es la suma de las tres corrientes. Hablando de suma vectorial, es lo que va a suceder. Cuando los transformadores son iguales y las tensiones están equilibradas, los armónicos fundamentales de las tres corrientes, o sea, el primer armónico de las tres corrientes de excitación, son tres ondas sinusoidales de igual amplitud y fasadas de 120 grados. Esas son más nulas. Y por ello, por el neutro no circula ninguna corriente de frecuencia de la fundamental. En cambio, los terceros armónicos de las tres corrientes de excitación están en concordancia de fase. Como tienen frecuencia triple, lo que tenemos es concordancia de fase, por lo que el tercer armónico de la corriente que circula por el neutro tiene una intensidad del triple de lo de los terceros armónicos de la corriente de excitación de cada una de las fases. O sea, por el neutro no circula la corriente fundamental, pero sí de los armónicos. Estamos hablando de corriente, ¿no es cierto? Sí, de los terceros armónicos que se van a sumar. Esta sumatoria, como tienen la misma, les voy haciendo un anticipo. Después ya en otra cátedra la van a estudiar con mucho más detalle. Pero estas son los que se denominan las corrientes de secuencia cero. Es el análisis de los fenómenos, digamos así, cuando tenemos cortocircuitos, cuando tenemos estos casos que son las variaciones de tensión, se utiliza un método de análisis que es el método de las componentes simétricas. Nosotros podemos dividir a todas las ondas en tres grupos, en tres componentes. Lo de secuencia directa, que es lo que estamos viendo hasta este momento. Hay otros que van a ser de secuencia inversa y otros que van a ser de secuencia cero. En este caso, los terceros armónicos se están comportando como son de secuencia cero. Los terceros armónicos de las corrientes de excitación producen pequeñas caídas de tensión de la frecuencia del tercer armónico en las impedancias de fuga de los primarios de los transformadores, y por tanto varían sinusoidalmente las tensiones respecto del neutro aplicados a los primarios. Las fuerzas electromotrices inducidas por el flujo mutuo contienen terceros armónicos débiles que provocarán interferencia en las líneas telefónicas cercanas.
Este era el primer caso que vimos, que es cuando está conectado al neutro del generador. Vamos al segundo caso, que es cuando tenemos el neutro aislado. En los capítulos anteriores se vio que un transformador trifásico de tipo acorazado tiene esencialmente las mismas características que un banco de 3 transformadores monofásicos. Y, por lo tanto, el estudio será también aplicable a la conexión estrella-estrella de unidades trifásicas del tipo acorazado. En cambio, el estudio no es aplicable a un transformador trifásico de núcleo columnas. Entonces, recuerden que hace un ratito les decía de que el comportamiento va a variar de uno a otro precisamente porque le hemos quitado un yugo y no tenemos los del costado. Entonces hay como un desequilibrio. Entonces ya lo planteé cuando hablábamos de los transformadores con núcleo columna, trifásicos con núcleo columna. Consideramos un banco estrella-estrella de transformadores monofásicos con neutros aislados excitados por un generador trifásico cuyas tensiones tienen forma de onda sinusoidal, tal como que mostramos en la figura siguiente. Como el neutro de los primarios está aislado del neutro del generador, la suma instantánea de las corrientes de excitación ha de ser nula. O sea, tengo acá lo que he hecho es no tener conectado el neutro, entonces tengo la conexión estrella-estrella. La suma instantánea de las corrientes de excitación debe ser nula. Pero si no tengo la circulación de corriente a través del neutro, ¿sí? Entonces me va a pasar de que esta corriente, ya lo habíamos comentado, va a tener que, si hay diferencia, va a tener que venir de otra fase. Entonces, es decir, que la corriente de excitación suministrada a un transformador cualquiera debe encontrar su camino de retorno al generador a través del primario de los otros transformadores. Lo que tenemos acá es el banco estrella-estrella, las conexiones y un oscilograma de la tensión entre línea, que es esta, la VAB, que acá la vemos que no tiene ningún inconveniente. La tensión respecto al neutro, que acá la vemos que está deformada, ¿sí? Porque precisamente no tenemos la circulación. Antes no lo teníamos, ahora sí. Y la corriente de excitación A, que ahora ya, fíjense que dejó de ser picuda, como era la anterior, ahora tiene un valle en ese lugar. Como se vio, el resultado de esta interdependencia de las corrientes de excitación entre sí es que las tensiones de los transformadores están determinadas por su característica de excitación. Como 3 transformadores rara vez tienen características de excitación exactamente iguales, aun cuando sean del mismo diseño, las tensiones respecto al neutro suelen estar más o menos equilibradas, aun cuando estén equilibradas las tensiones de línea. O sea, tengo tensiones simples, no nos olvidemos que tengo un sistema en estrella, tengo tensiones simples desequilibradas y tensiones compuestas equilibradas. Obviamente esto no es conveniente. El neutro aislado también tiene un efecto importante sobre los armónicos de la corriente de excitación para este estudio, y para este estudio supongamos que los transformadores tengan características de excitación exactamente iguales. En tal caso, las corrientes de excitación suministradas tendrán la misma intensidad y forma de ondas, pero estarán desfasadas un tercio de periodo. Por lo tanto, los terceros armónicos de las corrientes de excitación, si existieran, van a estar en concordancia de fase y su suma no es nula.
No obstante, como la suma de las intensidades instantáneas de las corrientes de excitación debe ser siempre nula a causa del neutro aislado, en las corrientes de excitación no podrá haber terceros armónicos, ni tampoco de orden de múltiplos del tercero, o sea, el sexto, el noveno. Y por lo tanto, la forma de onda de la corriente de excitación de cada transformador es diferente de la que se requiere para producir una variación sinusoidal del flujo en su núcleo. Recuerden, un flujo sinusoidal me da origen a una fuerza electromotriz sinusoidal. Si no lo logro acá porque le aislé el neutro, entonces voy a tener circulación de armónicos a través de la línea, en las tensiones. En las tensiones por la línea, perdón. El oscilograma de la corriente de excitación en la figura es un ejemplo ordinario de la forma de onda de las corrientes de excitación en un banco estrella-estrella con neutro aislado. Luego, en las tensiones respecto a un neutro podrá haber tensiones, hablamos ahora, podrá haber armónicos terceros y de órdenes múltiplos de terceros, sin que estos se hallen presentes en las tensiones de línea. O sea, lo que son las tensiones compuestas no van a tener armónicos, pero las tensiones simples sí. Bien, dejamos la estrella-estrella y vamos ahora a la conexión triángulo-triángulo. Nuevamente, tres transformadores con sus primeros primarios conectados en triángulo, estando sus secundarios en circuito abierto y no conectados entre sí. O sea, solamente voy a considerar el caso de que el secundario lo tengo abierto, ¿sí? Si los transformadores son exactamente iguales y están equilibradas las tensiones de línea, recuerden que eso siempre es lo que proponemos. La forma de onda de las corrientes de excitación son iguales, pero están desfasadas 120 grados entre sí. Hasta acá no hay ninguna gran novedad respecto a lo que venimos diciendo. Si las tensiones varían sinusoidalmente, la forma de onda de las corrientes de excitación CA y CB en dos de los transformadores son de la forma indicada por las ondas picudas. O sea, son esta y son esta. Es esta y es esta. Perdón, acá esto no es CA, sino que esto es... A ver. La corriente de excitación suministrada por la línea es I sub A, es AB menos ICA. Acá le puse un código, por luego lo utilizamos ahí. Y está representada con doble cumbre. Sería esta. ¿Sí? Obsérvese que la forma de onda de las corrientes de excitación en la línea es muy diferente de la forma de onda de las corrientes de excitación en los transformadores conectados entre ambos. Vamos a ver qué pasa ahora con los terceros armónicos. Consideramos en primer lugar los terceros armónicos de las corrientes en triángulo. Tenemos representado por una parte lo que sería el armónico fundamental y luego vamos poniéndole los terceros armónicos de una y de otra fase. Y vamos a ver de que hay coincidencias, ¿sí? Que hay coincidencias en la secuencia de esto, lo cual va a hacer que se sumen estos resultados. Esto tiene giro antihorario y vamos a tener, acá estamos entendiendo o graficando con este oscilograma por qué se suman los componentes de terceros armónicos. Entonces, esto me está mostrando las corrientes del triángulo equilibradas y sus terceros armónicos. Estas son las formas de onda, esto es el diagrama vectorial de los armónicos fundamentales y esto es el de los terceros armónicos. Pueden verse las tres corrientes
que tienen forma de ondas exactamente iguales, desfasada en un tercio de periodo, o sea, 120 grados. Estas corrientes contienen terceros armónicos que dan lugar a una forma de onda picuda, análoga a la de las corrientes de excitación. Como la corriente AB está retrasada respecto a ICA en un tercio del periodo, el tercer armónico de IAB está retrasado del armónico de ICA en 3/3 de periodo, o sea, un periodo completo. Los terceros armónicos de las corrientes se hallan, pues, en concordancia de fase. IAB e ICA son las corrientes que circulan por las fases AB y CA del triángulo. La corriente I sub A en la línea de su diferencia, según lo indica la ecuación que habíamos visto. La diferencia entre los componentes fundamentales se representa vectorialmente en la figura B. En cambio, la diferencia entre los terceros armónicos instantáneamente iguales es 0. Terminamos con esto. No obstante, si las tensiones varían sinusoidalmente, las corrientes de excitación de los transformadores conectados en triángulo deberán contener terceros armónicos, a consecuencia de la no linealidad de los núcleos. O sea, recuerda, estamos triángulo, triángulo. Vimos de que en las tensiones de línea no había inconveniente, pero las corrientes de excitación, como no son idénticos, deben contener terceros armónicos. Estos terceros armónicos, por ser iguales en cada instante, de igual sentido a lo largo del triángulo, no hacen más que circular por los primarios del triángulo, pero no aparecen en las líneas. O sea, en las tensiones simples tenemos armónicos, pero no en la tensión de línea. O sea, lo que estamos diciendo acá es que los terceros armónicos en el triángulo giran loco entre las fases, pero no van a la línea, ¿sí? Esa es una de las virtudes, digamos, que tiene el triángulo. En algún momento yo cuando hablamos de la conexión estrella-triángulo, les dije de que el triángulo lo que hacía era equilibrar las tensiones de la estrella y la estrella equilibra las corrientes del triángulo. O sea, es una compensación que se están haciendo. Ahora estamos viendo, además de eso, que en el caso de tener armónicos, hace que giren loco. Así pues, cuando el circuito está perfectamente equilibrado por un triángulo, podrán circular los armónicos tercero, sexto, noveno, etcétera, de las corrientes sin que circulen por las líneas que alimentan el triángulo. Bien, se me está acabando el tiempo. Anótense.